Hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? ¿O cómo dices que estás el día de hoy? Esto es Viva en las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes ver aquí en YouTube buscándonos como Viva en las Mujeres. También, para facilitarte la búsqueda, puedes entrar a www.vivanlasmujeres.org. Ahí vas a encontrar el link a todos los programas que hemos tenido. Um, Muchísimas gracias a quienes ya se suscribieron al canal. Si aún no te suscribes, recuerda solamente darle clic en suscribirse, luego le das clic en la campanita y listo. Ahí te va a avisar cuando tengamos material nuevo. Y gracias también a quienes comparten, quienes dan like, comentan. Pues esto siempre ayuda a que lleguemos a más personas y podamos continuar pues aquí compartiendo con ustedes básicamente. Um, ¿Qué más? Pues si estás buscando psicoterapeuta, puedes encontrar a Tania del Valle en los datos que van a aparecer por acá. Arriba, ella es una magnífica opción si estás pues, buscando un apoyo, ¿verdad? Psicoterapéutico y también tanatológico. También otra opción en tanatología es Teresa Saldaña, también te comparto acá sus datos. Y pues tenemos la opción ahora de el spa, de B-Spa. Ahí puedes encontrar, pues ya sabes, ¿no? Que si el facial, el alargamiento de pestaña, pero que si la uña, pero que si el masaje, eh, sesiones de Reiki conmigo, en fin, lectura de oráculo, en fin, una cosa maravillosa ahí con sesiones presenciales. Y si quieres sesiones en línea, pues también me puedes buscar. Será un honor y un placer acompañarte en cualquier proceso que tú elijas con las diferentes herramientas que facilito. Aquí puedes encontrar toda la información. Aquí te dejo mis datos, el número telefónico, el WhatsApp, pero la página por si quieres más información y demás. En fin, pues hoy tenemos un súper tema. La verdad es que estoy muy emocionada. Me encanta explorar otras opciones con temas nuevos, con temas en los que pues, yo sé muy poquito y la invitada de hoy sabe muchísimo y nos lo va a compartir muy bellamente ella. Ella es Mónica Sorrosa Hernández, ella es periodista musical y comunicóloga y el tema es la representación de las mujeres en la música. ¿Cómo estás, Mónica? Hola Claudia, muy bien, muchas gracias por la invitación antes que nada. Creo que YouTube es un medio bien importante para expresar nuestras ideas y en donde hay muchísima libertad, entonces muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias a ti también por estar aquí. Me encanta que traigas este tema, pues que como les comento es bastante novedoso para mí, eh, o por lo menos creo, algo me dice que me va a traer muy buenos recuerdos, fíjate. Así que vamos a empezar, te late. Sí. Um, pues nos vamos directo al tema, ¿verdad, Moni? Como para ver este asunto de qué va esto de la representación de las mujeres en la música, dónde empezamos, con qué nos vas a deleitar el día de hoy de información. Pues claro que sí, Claudia. A mí me gustaría empezar por preguntarte, primero a ti, hacer esta dinámica para un poco desempolvarnos, empezar a ejercitar la mente. No me Pues digas la memoria, por favor, porque me falla. a mí también, no te preocupes. Pero la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué entiendes tú así, la primera palabra o la primera imagen que venga a tu mente cuando decimos cultura? ¿En qué piensas? Ay, la verdad, así lo primero que vino a mi Sí, mente, lo primero. eh, baile, folclore mexicano, música, sí, baile y música. Ay, es que yo creo que es de lo preferido para mí. Justo eso es bien importante porque
siempre que pensamos en cultura, pensamos en algún tipo de expresión cultural, como que venga proveniente de las bellas artes, ¿no? Baile, cine, música, teatro. Y pensamos, o se nos ha hecho creer, Clau, que las personas cultas son aquellas personas que tienen un gran bagaje en este tipo pues de presentaciones, que han leído muchos libros, y justo ahí es donde a mí me gustaría como romper ese mito. Es decir, no es que esas representaciones no sean cultura. Sin embargo, cultura es aquello que nos significa, aquello que nos hace sentido. Sí son los objetos, pero son cómo nosotros, las personas, los agentes, damos significado a esos objetos. Entonces, podemos partir de esta fase simbólica de la cultura, como le dicen en antropología o en los estudios culturales, para comenzar a desentrañar, pues, justo esta visión de que únicamente la gente que va al cine, a la cineteca especialmente, ¿no? Porque somos como muy dados a que hay cine de arte, Sí, claro. cine culto y Ajá. cine comercial. Me encanta que lo menciones. Ajá. Entonces, comencemos por ese hecho en que todos tenemos una cultura. Claro que hay diferentes tipos de apropiación a los objetos culturales o a las fórmulas, a las formas simbólicas, como lo diría Pierre Bourdieu, pero no significa que haya personas que tienen cultura y personas que no tienen cultura. Existe la cultura, por ejemplo, la cultura del machismo, ¿no? Podemos hablar entonces de cuáles son las acciones que llevan a este tipo de cultura, cuáles son las acciones que significan que hay machismo, que hay desigualdad, que hay brecha de género en ciertos espacios, en ciertos territorios, en ciertas instituciones, y de ahí pues empezar a hablar pues de la importancia de la representación de las mujeres en espacios tan importantes como lo es la música. ¿Qué te parece, Clau? Más o menos me di a entender, ¿cómo ves? A mí me parece que sí. Me encanta como esta aclaración que haces. Seguro me vio así como nerviosa de, ay, es que el tema de hoy yo no sé nada. Y se los digo aquí abiertamente, pues no, no, definitivamente no es mi fortaleza, pero me encanta que lo abras de esta manera, Moni, porque pues creo que sí nos da como mayor tranquilidad, seguridad y sobre todo apertura a no esperar algo súper denso, pesado, aburrido, porque también, ¿no? A veces cuando pensamos en, uy, no, pues es que solo eso es para ciertas personas, tiene Exacto, que se ser, genera un pensamiento de elitismo y de exclusión a las manifestaciones culturales. O así, también este pensamiento que va del otro lado, que es lo cultural nada más es lo folclórico, ¿no? también. Lo tradicional. Entonces, creo que salirnos de esos polos nos va a ayudar un poco a, primero, como tú dices, dejar de pensar que la cultura es algo pesado, denso y solo puede ser comprendido por ciertas personas. Y por otro lado, a sentirnos como hacedoras de cultura todo el tiempo. Estamos haciendo Sí. cultura y con nuestras acciones también estamos reformulando la cultura, porque la cultura no es algo estático, es algo vivo, es como el lenguaje. El lenguaje lo creamos día con día y a lo mejor la palabra chido no puede estar en el diccionario, pero si la utilizamos existe y tiene un significado. Claro, y como bien dices tú, es parte de nuestra cultura, parte de lo que nos representa. Y por ejemplo, y ahí voy, bueno, ni siquiera me voy a meter en esto, ¿no? Pero eh, cuando hablaba del folclore, pues la verdad es que también yo ya estoy haciendo muchas conexiones, pues, de lo que platicamos previo a empezar el programa, porque pues yo bailaba folclore, hija, entonces pues claro que lo primero que pienso es música, baile, folclore, ¿no? Porque también quizá es eso con lo que nosotros hemos
crecido, convivido, aprendido, qué sé yo. Parte de nosotros, ¿no? Un exactamente. cachito de nosotros. Justo, Clau, hay una acción pedagógica muy importante que tiene que ver con la cultura. Justo si estamos hablando de que si nosotras hemos crecido con la visión de que solo los hombres pueden ser los grandes cineastas o solo hay autores reconocidos, hombres que ganan el premio Nobel, o que los hombres están siempre al frente de instituciones, de naciones, de gobiernos, son solo ellos los que pueden generar y crear. Y las mujeres nos quedamos pues como consumidoras o con esta frase terrible, este dicho que dice, detrás de cada hombre hay una gran mujer, que es como la, así el punto clave de cómo falta ese reconocimiento y esa visibilización, ¿no? Al trabajo de las mujeres. Sí, Moni. Fíjate que Ah, cuando me metí a revisar un poco los temas que me hiciste favor de enviar, eso pensaba, ¿no? Dije, híjole, o sea, ¿cuántos nombres de cantantes y grupos conocemos de hombres y cuántos de mujeres, ¿no? O sea, como que empecé un poco, e incluso empecé a revisar los datos y las mujeres creo que mencionaban 5 y a lo mejor ubicamos 2 y probablemente habrá quien solo ubique a una de todas las que mencionaban. Mientras que el listado de los hombres, pues yo creo que conocía de 10 a 8. sin duda, siempre en los medios de comunicación, sobre todo, con los que hemos crecido, pues estamos muy acostumbradas a ver a estos grandes grupos, estas boy bands, ¿no? Que representan en la música pop algo muy importante. Uno de ellos, y creo que el ejemplo como más claro, pueden ser The Beatles, ¿no? Uh -huh. The Beatles que son como los abanderados de un movimiento de liberación sexual, un movimiento de también que estaba en contra, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, de todos los procesos históricos y sociales que se estaban viviendo con los hippies, ¿no? De todo este cambio generacional que existió en los años 60 y que debido a la popularización en medios de comunicación, pues se hicieron fenómenos mundiales. Ya no era el jazz que se tocaba en Alabama, en un barcito o en ciertos lugares, ya no era el soul, ya no eran estos ritmos que sí tuvieron un gran impacto, pero que también se empezaron a reproducir y a ganar popularidad, pues gracias a la televisión y sobre todo en ese entonces al radio, ¿no? Sí. Entonces, es eso, claro. Sí, y es que lo mencionas de manera muy acertada. Tiene mucho que ver también los medios de comunicación. Y quién sabe si me voy a meter en una bronca ahorita, pero eh, regularmente les comento cuando en algunas ocasiones me han preguntado ¿por qué crees que el machismo no se termina? Pues porque los medios de comunicación son súper machistas, están liderados por hombres o incluso mujeres que pueden ser igual o más machistas que los mismos hombres. Entonces, pues es Exacto. difícil porque además son medios masivos que, que la gente compra muchas ideas y mucha información que sin darse cuenta o sin darnos cuenta, porque también me ha pasado, es información muy machista, Claro, ¿no? claro, y a veces no te tienen que decir literalmente una frase machista. Para Hay nada. mucha comunicación que está como sugerida, ¿no? Y justo le das al clavo, clavo, porque justo una de estas cuestiones que están sugeridas, que no son literales, pero que son bien importantes, es la representación. Es decir, cuando tú ves que son los hombres quienes llevan la batuta, que son los hombres los que pueden verse como quieren,
ser dueños de su sexualidad, ser dueños de su imagen, y las mujeres siempre deben de tener ciertos estándares, ciertas características y caer en ciertos patrones también, pues eso nos está hablando de una violencia machista y volvemos a las formas simbólicas, ¿no? A lo que significa, a lo que comunica, sin literalmente utilizar el lenguaje, sin decirte esto es violencia, aunque con la imagen, con el sonido, con la publicidad, pues digan todo lo contrario. ¿Cuántas veces, Clau, no hemos visto? O por ejemplo, algo que es muy claro es en el cine mexicano. Seguramente te acuerdas de estas películas de cine mexicano. ¿Y cuántas generaciones, Clau, no crecieron con esas representaciones y con esos arquetipos? ¿Cuántas mujeres no tuvieron en mente ese papel también? Que no es que nos dijeran, tienes que ser así, literalmente nadie te estaba, ahora sí que nadie nos estaba haciendo manita de puerco, pero qué importancia en las acciones personales tienen cuando nosotras vemos esas representaciones. Y tú seguramente sabes muy bien cuando digo arquetipos de qué se trata, ¿no? Híjole, amor, mira, hasta se me pone así la piel chinita porque ahorita que dijiste eso y que pusiste ese ejemplo, pues a lo mejor tú eres muy joven, ¿no? Y a lo mejor lo tienes como por referencia, por lo que estudias, a lo que te dedicas, etcétera. Pero yo que no estudié nada de lo que tú haces y que sí soy mucho mayor que tú, sí crecí, vi esas películas en mi infancia, o sea, entiéndeme que sí en la televisión veíamos esas películas porque además era lo que había, no era como ahora. Si alguien muy joven nos está viendo, no era lo que sucede en la actualidad, no es que había Netflix y YouTube y miles de opciones. No, antes pues eso era lo que había y te chutabas la película sábado, domingo y demás. Y yo sí las vi. O sea, yo de niña sí veía esas películas y sé que mi mamá también las vio y mi abuelita y entonces, o sea, simplemente te estoy hablando de tres generaciones que convivimos con esa, pues con esa cultura, ¿no? Exacto, con esa cultura, y ahí es justo donde nos damos cuenta cuál es el poder de la cultura, porque podemos tener un panfleto, ¿no? Digamos, en la escuela nos pueden dar clases de educación sexual, a lo mejor, no creo que de feminismo ahora estén dando clases, pero Estaría bien. sí, estaría increíble, sin duda, pero en la escuela nos pueden dar cierta educación, pero esta educación que adquirimos en los medios, que adquirimos en los espacios públicos, es también bien importante y tiene pues un poder increíble, volviendo un poquito a los medios de comunicación y a la música. Justo pensamos, y di el ejemplo del cine porque es el más claro, pero también pensemos un poco en el disco y en la música como un medio de comunicación. También la música nos dice muchísimas cosas. Hay una industria cultural en torno a la música muy grande. En los 80 se creó este canal de videos llamado MTV, que todos seguramente tenemos la referencia, y que fue también pues bien poderoso cómo juntaba algo ya de por sí fuerte que es la música, que es el poder de comunicar, sobre todo a adolescentes y jóvenes, y el poder de la imagen. Entonces el videoclip y en general la industria musical a partir de los años 80 creció también porque pues los mercados se hicieron globales. Ya no era esperar al cine, ¿no? Antes como en los 60, en los 70, que llegara la película. En los 80 la película llegaba a tu casa. Tú ahorita mencionaste Cloud Netflix y también habíamos platicado, por ejemplo, de TikTok, donde ya no solamente llega a tu casa, ya llega a tu bolsillo, ¿no? Con el Ujú, celular. ujú. Pero en los 80 ya empezó como esa intromisión de la industria cultural a nuestros hogares y fue también bien fuerte y bien impactante. No sé si tú te acuerdas de MTV, de las películas por cable, de toda esta revolución que empezó a suceder, de los videojuegos también en los 80 fue el gran boom. Hubo un salto así
cualitativo y cuantitativo, creo que enorme. No sé qué es lo que más tú recuerdas de esa época, Clau. No, pues yo recuerdo tantas cosas, Moni, pues yo estaba muy chiquita, crecí en esa época, tenía cerca de mí a muchas personas que eran pues adolescentes, adultos jóvenes, y pues yo me sé toda la música de esa época porque aunque era muy joven todavía, aunque no me lo crean, era muy joven, mi alrededor, mi entorno, pues estaba creciendo con esa música. Eh, y claro que recuerdo toda la música, Moni, o sea, pues por dónde empezamos. Claro, Pero antes, perdón de dejarte la palabra, Moni, qué importante es lo que mencionas entre los medios de comunicación, que bueno, ¿no? Insisto, o sea, pues tienen un impacto masivo, ¿no? O sea, no estamos hablando de llega a dos personas, o sea, es un mensaje que genera en las masas ideas y creencias, ¿no? Entonces, sí me gustaría recalcar esto porque de pronto creo yo que las personas no se alcanzan a dar cuenta de el impacto que tiene en ellas mismas los mensajes que les llegan a través de estos medios. Y luego, yéndonos a la parte de la globalización, bueno, pues ahí ya, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la primaria, ay, ya con eso van a calcular mi edad, pues ya nos empezaban a hablar del Tratado de Libre Comercio y qué cosa, ¿no? O sea, lo que para ti el día de hoy, insisto, si eres muy joven, es lo normal, tampoco sucedía antes. no te Era, creas, Clau, no soy tan joven. Aparento menos edad, pero también me acuerdo me tocó vivir ya esta colita de los 80, en donde justo el Tratado del Libre Comercio fue bien impactante, ¿no? O sea, porque se empezaron a abrir los mercados y empezaron a llegar nuevos productos. Creo que uno de los temas, que a ver si luego nos echamos una plática sobre eso, que a mí ahora revisando me ha impactado mucho, es la alimentación, ¿no? Pasamos a una alimentación de fast food, una alimentación empaquetada, sí, y ahorita nos damos cuenta de pues lo peligroso que fue casi 30 años de ese tipo de comida chatarra, ¿no? Pero así como llegó la comida empaquetada, también llegaron empaquetadas la música, el cine, otro tipo de arte, otro tipo de películas, otro tipo de manifestaciones culturales, pero sobre todo, pues de nuestro país vecino, que es Estados Unidos, claro. ¿no? Ujú. Muchísimo consumo aquí como estamos platicando, pues de los artistas pop norteamericanos, algunos europeos, pero sí el mercado en habla inglesa, pues impactó muchísimo a, a nuestro país por eh, justo, ¿no? Su cercanía con Estados Unidos. Entonces, toda esta música que se había hecho y comercializado en los 60 y 70, hablando de pop, por ejemplo, de los Beatles, que ya decíamos, Pink Floyd, ¿no? Estas grandes bandas como Queen, pues empezaron a vender y a vender discos aquí a nuestro país, porque también la reproducción de la música y el acceso de primero a los grandes formatos como eran los vinilos y luego al cassette y luego al CD, Ujú. pues también se hizo sumamente popular a partir de los años 80. Sí, Y en esa música, en ese medio de comunicación, pues las grandes bandas eran pues representadas generalmente pues por hombres, ¿no? Los grandes nombres, por ejemplo, pues Freddie Mercury, ¿no? John Lennon. Si nos ponemos a pensar, sí existían mujeres, pero la visibilidad de estas pues es realmente poco, ¿no? Como también tú hacías el comentario de esta investigación que habías hecho, ¿quiénes son los grandes representantes de los 60, de los 70? Pienso, por ejemplo, en Janis Joplin, ¿no? pues yo creo Pero, que de las mujeres, perdón, de las ah, mujeres una de las más conocidas, ¿no?
Entonces pienso en Estados Unidos y mucho también en Inglaterra, que al final del día, pues el habla es el inglés y que seguramente era lo que nosotros acogíamos con mucha mayor facilidad. Y sí, por supuesto, eh, Janis Joplin, sí mencionaste a ella, ¿verdad? O ya, Sí, yo ya me distraje. Ah, es que no, sí, sí, como mi Janis fue amiga como decía, ya gran me distraje hace 3 representante. horas, ¿no? Entonces, yo creo que es de las más conocidas, quizá, no Moni, porque yo leía nombres y de pronto yo decía, pues quién sabe, a esta sí ni la conocí, a ella tampoco, y qué padre saber que sí para en sus países o en algunos otros países habían sido muy importantes, pero eh, fíjate que ahora que lo estoy, mientras te lo digo, pienso, ¿será que también en nuestro país es más fácil introducir eh, personajes masculinos? Porque entonces nosotras estamos muy acostumbradas, como bien lo dijiste, a ser consumidoras, más que ser las líderes o más que ser las mujeres que sabemos que podemos brillar, que podemos pues ser la parte estratégica de la historia. ¿Será que también en México estamos muy acostumbradas a endiosar a los personajes masculinos y decir bienvenido y lo que llegue está perfecto? Si te pones a pensar, claro, la imagen de esta música pop, la imagen de las mujeres está como espectadora. La mujer es la groupie, la mujer es la musa, la mujer es la que está debajo del escenario. Pocas veces está arriba del escenario. Y justo Janis es un gran ejemplo y hay algunos otros, como por ejemplo Kim Gordon de Sonic Youth o también Patti Smith ya más hacia los 70, pero no es el común denominador y justo a eso es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Esa falta de representación que existe es también pues una acción pedagógica, porque si tú como niña ves esos videoclips o ves o escuchas esas canciones, pues tú crees que no tienes la oportunidad de ser quien está detrás de la guitarra, detrás del sintetizador, detrás de la batería, sino que tu papel está pues como público, como groupie o en otro lugar, pero que no sea el escenario, ¿no? Uy, ay, eso estuvo. Dime algo para salir de esta sensación tan horrenda, Moni, porque eso sí fue como, ay, está muy Es fuerte, claro, fuerte. porque mira, regresando a Janis Joplin, leía que decía símbolo femenino de la contracultura de los años 60. Pero además, o sea, como que mencionaban esta parte de, de que ella, digamos que su característica o su imagen o su personaje era como esta parte de ser revolucionaria, como más ruda, como... Entonces yo no sé si también es necesario tener ciertas características, ¿no? Como acercarte más al personaje masculino, no, a ver si logro explicarme, como acercarte a este personaje masculino para poder ser reconocida. Sin duda, yo creo que al principio fue así, porque como toda la escena de músicos, de productores estaba más o estaba llena de hombres, Ujú. quizá hubo pues esa un poco esa tendencia a masculinizarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? No creo que todas las mujeres que han brillado en la música tengan esa tendencia, pero sin duda algunas sí, y pues creo que es también como esta consecuencia de que no hay oportunidad, no se ve oportunidad, Ujú. y es muy válido también utilizar ese medio para llegar a un fin, y gracias a eso también han existido grandes artistas, como por ejemplo hace rato mencionábamos a Patti Smith. Patti Smith es súper delgadita, ¿no? Y desde que ella inició a leer poesía, ella salía con estos trajes como, pues traje, prácticamente traje sastre, ¿no? Donde era una camisa, perdón, y un pantalón de vestir. Y también
lo que ella ha dicho en algunas entrevistas es que pues justo no quería ser sexualizada, porque también la mujer arriba del escenario es sexualizada un montón, ¿no? Leía también por ahí ahora que fue, me parece que el cumpleaños de Tina Turner, que es esta cantante de la música Ujú, disco muy conocida, ujú. pues que justo ella entró en una crisis muy grande porque solamente ya la veían como un objeto sexual arriba del escenario. Entonces, esa es otra, ahora sí que otra línea de investigación bien interesante, ¿no? Como la mujer arriba del escenario no está por su talento, sino está porque es un objeto de consumo para los hombres, ¿no? Uf, bueno, es que, ay, Moni, no, es que estos temas sí está, a mí hasta me marea la energía así como, a ver, voy a ir acomodando algunas ideas porque dijiste muchas ideas que me gustaría eh, ir retomando. Am, yo no digo que sea un error, por ejemplo, que ellas busquen acercarse a esta imagen masculina. Claro que a veces no te queda opción, ¿no? O sea, no lo digo desde el tema juicio, al contrario, es como es la única manera o es una de las mejores maneras para llegar a estos niveles, porque nuevamente llegar a esos niveles es tener que conectar o contactar con personas muy poderosas y esas personas muy poderosas son hombres. Entonces, una de dos, o te sexualizan, ¿no? Y te cosifican, o entonces pues tienes que ser parte de ellos, ¿no? Y todo eso, en verdad, creo que seguimos o bueno, hasta ese punto seguiríamos sin encontrar la fórmula, ¿no? Para que esto nos funcione a nosotras. Claro, y tendría que haber un cambio que creo que se están dando pequeños pasitos en cuanto a los consumos de conciertos, en cuanto al consumo de música. Sí, Moni, muchísimas gracias. Realmente me encantó esta propuesta. Cuéntanos un poquito, por favor, dónde te pueden encontrar, tu proyecto, etcétera. Sí, pues muchas gracias a ti también, Clau, por la invitación, a Nora, a quien le mandamos un saludo. A mí me pueden escuchar en Resistencia Modulada, que es una serie de Radio UNAM, el 96.1 de FM, y en www.radio.unam.mx. Esta serie es una serie nocturna, pasa de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche y hablamos de muchísimos temas, no nada más de música, hay literatura, hay cine, hay videojuegos, hay de todo, es una revista cultural para muchos gustos, entonces por ahí me pueden encontrar si quieren seguirme escuchando y también pues ahí en la web si ponen Mónica Sorrosa, también están mis redes sociales para cualquier cosa que yo pueda apoyar. También luego publico en algunos otros medios escritos y algunos otros también medios radiofónicos próximamente. Chéquense nada más. O sea, todo un mujerón, grandiosa como todas las mujeres que vienen a este programa. Gracias por habernos visto el día de hoy. Esto fue Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y nos vemos en la siguiente emisión. Deseo que tengas un maravilloso momento de vida. ¡Mua! Hasta la próxima.